Bienvenidos a un nuevo noticiero del Poder Judicial, un espacio dedicado a revisar las principales informaciones ligadas a la justicia chilena. Les queremos dar a conocer los titulares de esta edición. Corte de Apelaciones de Santiago rechazó recurso de protección contra Fórmula E al considerarlo un evento de interés público. Justicia acoge demanda por despido injustificado de cocinera a quien la desvincularon verbalmente y sin una causa legal. Corte de Apelaciones de Arica ordenó al liceo a pasar de curso a niña, que la obligaron a repetir pese a cumplir con los requisitos. Observar el evento desde una perspectiva universal, respetar la igualdad ante la ley y priorizar el interés público fueron las razones que la Corte de Apelaciones de Santiago entregó al rechazar los recursos de protección interpuestos por vecinos de barrios Lastarria y Parque Forestal contra la realización de la Fórmula E. La antesala de la Fórmula E no estuvo exenta de polémicas. El evento de carácter mundial generó el descontento por parte de vecinos de la comuna de Santiago, específicamente de los barrios Lastarria y Parque Forestal, quienes, indignados por ver sus calles convertidas en circuitos de carrera, interpusieron 3 recursos de protección, los cuales fueron rechazados por la Corte de Apelaciones de Santiago. Efectivamente son varios vecinos agrupados, ¿no es cierto?, los que van planteando un recurso de protección. Cada uno intenta defender sus propios intereses, pero que finalmente son intereses que pueden definirse como colectivos, o que representan a un sector de la comunidad, esa comunidad que se iba a ver de alguna manera afectada desde su particular punto de vista por esta carrera. Los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, Hernán Crisosto, Gloria Solís y Sergio Córdoba, al rechazar los recursos de protección, descartaron de manera unánime que la realización del evento vulnerara derechos fundamentales de los habitantes del sector. Todos estos vecinos tienen un interés plausible, ¿no es cierto?, un interés legítimo al poder intentar esta acción constitucional. De alguna manera lo que hace la Corte es decantar, ¿no es cierto?, por otros intereses o por otros derechos que de alguna manera se ponen en conflicto con estos derechos que dicen defender los vecinos y que a juicio de la Corte le han parecido en este balance, ¿verdad?, más importantes para la comunidad en su conjunto. Es decir, el rechazo se basó en la igualdad ante la ley, desde una perspectiva donde los derechos fundamentales colectivos priman frente a los derechos individuales de las personas. Bajo este punto de vista, los ministros realizaron una comparación con situaciones similares y cotidianas que ocurren en el país. Y de ese punto de vista fue que hicimos la comparación con otras situaciones que ocurren dentro del país y que también son vecinos que tienen que resignarse durante determinado tiempo a no salir de sus casas, y lo pusimos con las ferias libres que se instalan. Pareciera a lo mejor no ser equivalente, 2 semanas o una semana de problemas frente a un día o mediodía, pero resulta que ese día o mediodía instalación de las ferias libres es toda la semana, durante todos los años, y esos vecinos saben, digamos, que hay un cierto beneficio para toda la comunidad en acceder a esos productos. Fue el propio Estado de Chile que, como parte de una política pública para promover el uso de nuevas tecnologías, coordinó la llegada del evento a nuestro país. Por lo anterior, el Tribunal de Alzada consignó que los derechos de tercera generación, aquellos que van más allá de los derechos individuales, invocados en los recursos y alegaciones, debían ser analizados con una óptica universal y superior a la afectación individual de los vecinos. Tienen que ver con una universalidad, con el medio ambiente a nivel universal, con el derecho al uso de las nuevas tecnologías, de los avances científicos, con la cooperación internacional, con el medio ambiente a nivel internacional, que tiene que ver incluso esto hasta con la justicia internacional. En general, entonces, derechos que tienden a la calidad de vida ya de carácter universal y no solamente de una determinada comunidad en forma individual. La Corte de Apelaciones de Santiago valoró el bien común y el interés colectivo. Destacó la iniciativa del Estado al promover políticas públicas relacionadas a un bien superior, como lo son el desarrollo de nuevas tecnologías y el cumplimiento de tratados internacionales, que valoran el respeto al medio ambiente.
El Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta acogió una demanda por el despido injustificado de una trabajadora. La mujer, que se desempeñaba como cocinera, fue desvinculada verbalmente, sin una carta formal de despido y sin una causa legal de por medio, ya que según la sentencia no se acreditaron pruebas al respecto. Fue despedida de manera verbal y sin una carta formal que especifique una causa legal para hacerlo. Es el caso de una mujer que se desempeñaba de manera informal en una cocinería de la ciudad de Antofagasta, que recurrió a la justicia presentando una demanda por tutela laboral y despido injustificado. Se demanda por una trabajadora tutela con ocasión del despido, ¿ya? Y la acción subsidiaria que ella interpone es la de despido injustificado. Refiere que finalmente su despido, que habría sido verbal, se habría producido en represalia por una denuncia que habría presentado ella junto con otros trabajadores en contra de su empleador ante la Inspección del Trabajo. El Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta rechazó la demanda de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales, ya que no se acreditó que el despido haya sido en represalia por la acción administrativa, que además fue interpuesta por otra trabajadora y no por la demandante. Es decir, no se vulneró la garantía de indemnidad que resguarda a los empleados que realizan denuncias de este tipo. El juez estimó que el despido no se ajustaba a la represalia y lo rechaza la acción de tutela, pero sí da lugar a la acción de despido injustificado, declarando injustificado el despido de la actora y ordenando las indemnizaciones que da lugar al artículo 168 del Código del Trabajo. El empleador demandado aseguró en su momento que sí existía una relación laboral con la trabajadora y argumentó haber enviado la carta de despido. Reconoce que existe relación laboral, desde el mes de diciembre del año 2016, es decir, un año después de lo que refiere la trabajadora, y refiere que habría habido despido sin ánimo de represalia por esta denuncia, sino porque la trabajadora habría comenzado a faltar a su trabajo, mandándole la carta de despido por el artículo 160 número 3, inasistencia injustificada a sus labores de parte de la trabajadora. El empleador no se presentó a las audiencias posteriores, por ende, no pudo sostener su argumento y el tribunal declaró que el despido era injustificado. La magistrada del Segundo Tribunal Laboral de Santiago, Carolina Luengo, aclara los requisitos que debe tener un despido para ser legal y qué pueden hacer los trabajadores que sufren un despido verbal, como en este caso. Nuestro Código del Trabajo permite el despido. Entonces, el del empleador mandar una comunicación de despido con 3 días de anticipación. ¿Qué es lo que pasó en este caso? Que la trabajadora alegó un despido verbal. Entonces, por eso es importante que los trabajadores sepan que tienen que concurrir a dejar constancia ese día ante la Inspección del Trabajo, ante la comisaría, y al día siguiente hábil concurrir a la Inspección del Trabajo para que el empleador no lo vaya a acusar este despido causado que es por inasistencia. La carta de despido además debe estar apegada a lo que señala el Código del Trabajo en varios aspectos. Y en esa carta de despido tiene ciertos requisitos. En primer lugar, señalar una causal legal. La causal del artículo 159, 160 o 161 del Código del Trabajo. Y además de la causal legal, no basta con solo señalar la causal legal, sino señalar los hechos y fundamentos en los que valga la redundancia, fundamenta la decisión. Es decir, bueno, yo te despido por esta causal y esta causal se fundamenta en estos hechos. Y por último, señalarle el estado de pago de las cotizaciones provisionales acompañando los certificados que acrediten su pago. Eso es el requisito que le exige 162 del Código del Trabajo al empleador. La sentencia en este caso consignó que al no poder comprobarse la ausencia de la mujer al trabajo, no puede acreditarse la validez del despido. Por eso el tribunal ordenó al empleador el pago de las prestaciones laborales correspondientes. 520.000 pesos por indemnización sustitutiva de aviso previo, 173.000 pesos a título de feriado proporcional y 5.278.000 pesos por horas extraordinarias. La Corte de Apelaciones de Arica acogió un recurso de protección y ordenó a un liceo a promover de curso a una alumna que, pese a cumplir con los requisitos, la obligaron a repetir. Un conflicto que abre el debate sobre las causas que actualmente los tribunales deben resolver a falta de instancias administrativas. Tenía un 99% de asistencia y promedio general de 5.5. Solo matemáticas reprobado. Sin embargo, el Liceo Domingo Santa María de Arica prefirió dejarla repitiendo tercero básico. La razón que dio el establecimiento a sus padres es que su retraso era muy importante para ser promovida.
los apoderados de la niña decidieron presentar un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de esa ciudad por vulneración del derecho a la igualdad y a la educación, ambos presentes en el artículo 19 de la Constitución Política. Tiene por finalidad no resolver un conflicto completo, sino tiene por finalidad poner término en forma rápida, oportuna y eficaz a esa vulneración, ¿ya? Y restablecer lo que se llama el imperio del derecho. La Corte de Apelaciones de Arica acogió la acción, consideró que hubo un trato arbitrario e ilegal y que no había pruebas suficientes por parte del colegio que sustentaran la determinación. En su fallo, la Corte ordenó al establecimiento a promover de curso a la niña de 8 años. En este caso, en la sentencia, se menciona que el director del establecimiento recurrido informó y al informar acompañó los informes o estudios psicopedagógicos que utilizaron para tomar esta decisión. La sentencia simplemente declara que no proveen suficiente justificación y por lo tanto la decisión es ilegal o arbitraria. El 62,5% de las causas de las Cortes de Apelaciones corresponden a recursos de protección. Esta acción permite solucionar diversos conflictos de una manera rápida. Su uso para temas como las alzas en planes de ISAPRES, frenar proyectos inmobiliarios o temas como este caso en que se hizo repetir a una alumna, llegan a tribunales ante la falta de mecanismos administrativos. Sí se advierte un uso un poco exagerado de la acción. Yo entiendo que el usuario lo que quiere y ve en el recurso de protección es una agilización de los procesos judiciales, pero la verdad es que de repente se abusa de la acción o se malentiende cuál es su objetivo. Para los expertos, se hace necesario que existan mecanismos diferentes para solucionar estos tipos de conflictos. De lo contrario, los tribunales superiores seguirán revisando disputas que, perfectamente, pueden resolverse a través de órganos administrativos. Yo no creo que el recurso de protección sea la manera más inteligente de organizar la solución de estos problemas, pero creo que en las condiciones actuales es la vía que probablemente quienes se vean afectados van a usar con más eficacia. La Corte de Apelaciones de Arica dio un plazo de 48 horas para que la niña de 8 años sea promovida de curso. Por ahora son los tribunales de justicia los que solucionan conflictos ante la falta de organismos administrativos pertinentes. El 13 de diciembre de 2002, Roberto Martínez Vázquez, conocido como El Tila, se suicidó ahorcándose con el cable de una máquina de escribir eléctrica que mantenía al interior de su celda del módulo alfa del penal Colina 2. En ese lugar esperaba su condena por uno de los casos que más impactó a la opinión pública en los inicios del nuevo milenio. Fue el abrupto final para uno de los psicópatas y violadores más violentos de la historia policial chilena. A mediados del 2002, una seguidilla de asaltos y brutales violaciones en distintas casas comenzaron a copar las páginas policiales. Al cabo de unos meses, los ataques tuvieron un denominador común, cuando la policía confirmó que el culpable era Roberto José Martínez Vázquez, más conocido como El Tila. Los medios lo denominaron el psicópata de la dehesa, y su historia llegó incluso a la pantalla grande. El Tila es lo innombrable, es lo que nadie quiere tener cerca de uno, ni de sus hijos, ni de su familia, ni de nadie. Calificado por él mismo como alguien brillante, con una pragmática y psicopática inteligencia, pasó su infancia en la población José María Caro, un pasado lleno de pobreza, maltrato y abusos sexuales. Su madre era esquizofrénica y su padre estuvo ausente. Involucrado desde los 14 años en delitos, deambuló en su adolescencia por varios centros del Sename y la cárcel. Muchas veces los psicópatas tienen un tipo de inteligencia superior, pero no es del nivel abstracto profundo que significa la capacidad de analizarse a sí mismo, verse a sí mismo, sino que es una inteligencia más pragmática, práctica, donde él comprende perfectamente los aspectos de deseabilidad social, por lo tanto él se adapta muy bien a los diferentes ambientes, haciéndole creer a los demás que él es una persona adecuada. En el caso de Martínez así fue, ya que los centros del Sename destacó por su habilidad para la literatura, aunque según Rodrigo Paz, ex perito de la Defensoría Penal Pública y ex médico del Servicio Nacional de Menores, nunca recibió un tratamiento adecuado. Sí se pueden rehabilitar a estos chiquillos, pero para hacerlo hay que hacer el trabajo que no se hizo con Roberto. Si usted revisa,
todas las historias, todo lo que se ha escrito, hay un libro, hay películas, hay documentales, múltiples reportajes, yo lo invito a que busque un psiquiatra, un neurólogo, que haya evaluado al niño Roberto, al joven Roberto, alguna vez en el Servicio Nacional de Menores, y no lo va a encontrar. En agosto de 2001, recién salido de la cárcel tras cumplir una condena de 5 años por robo con violencia, comenzó su fatídico historial de asaltos y ataques sexuales. Con 25 años realizó 6 atracos en el centro de Santiago y el sector oriente, robos, violaciones de mujeres frente a sus parejas, torturas y golpes que incluyeron la agresión a un niño de 9 años. Muchas veces se quedaba por varias horas en las casas de sus víctimas, donde las sometía a una serie de vejámenes, siempre dejando de lado a las asesoras del hogar, a quienes nunca atacó. Él dice que todas estas cosas que le pasaron, si él hubiese tenido una oportunidad, una vida diferente, no las habría hecho. Probablemente, si hubiese sido una persona que no hubiese tenido una personalidad de tipo psicopática, pero acá lo que está haciendo él es heteroculpabilizar, es decir, culpabiliza a los demás para no asumir su propia responsabilidad de los hechos de maldad que él cometió. En mayo de 2002 cometería su único homicidio, el de Maciel Zúñiga, una joven de 16 años que había sido su pareja. Drogado y alcoholizado, la golpeó y apuñaló, luego que le confesara que había abortado a su hijo. Incluso, después de muerta, comió parte de su cuerpo y quemó los restos, dejándolos a un costado de la línea férrea, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Un caso de psicopatía que pudo ser tratado según algunos expertos. Cuando se junta esa biología de vulnerabilidad con esta adversidad social, un grupo de chiquillos empiezan a presentar estos rasgos psicopáticos, estos rasgos antisociales. La mayoría de estos chiquillos, incluso en etapas avanzadas de este cuadro, pueden rehabilitarse si uno hace varias cosas. Finalmente, las pericias y una prueba de ADN lo apuntaron como el autor de este y los otros ataques. En diciembre de 2002, el juez suplente del 31º Juzgado del Crimen de Santiago, Cristian Carvajal Silva, dictó las acusaciones y el Ministerio del Interior se sumó al caso y pidió que Martínez sea sentenciado a la que actualmente es la pena máxima, presidio perpetuo calificado. En espera de esa sentencia y aprovechando un corte de energía eléctrica, se ahorcó en su celda. Este sujeto, al haber atentado contra su vida, lo que da cuenta es de que existen rasgos narcisistas y esto responde a una herida narcisista. Él no se suicida por la culpa o por el arrepentimiento, se suicida para evitar probablemente la condena y además también porque él no toleraría ser juzgado por otros, porque además él tenía sentimientos de omnipotencia. Roberto ocupó por ahorcarse el cordón de una máquina de escribir en la que plasmó decenas de poemas. Con su muerte se extinguió también su responsabilidad penal. Al no existir condena, se decretó el sobreseimiento definitivo de la causa, cerrándose así uno de los capítulos más sangrientos de nuestra historia policial. 15 días hábiles es lo que corresponde como vacaciones a los trabajadores que cumplan un año contratado en empresas. En la siguiente nota les contamos cuál es el marco del feriado legal y dónde recurrir en caso que no se esté respetando. Diciembre, enero y febrero son los meses preferidos por los chilenos para darse un merecido descanso, un periodo que es remunerado de manera íntegra para los trabajadores dependientes que lleven al menos un año contratados. 15 días hábiles establece el Código del Trabajo en su artículo 67 para estas personas, las que deben tomárselo preferentemente en los meses de primavera y verano. El trabajo humano necesita un descanso y el descanso en la época estival es lo mejor que se ha considerado, sobre todo también para beneficiar la vida familiar, los hijos, para que puedan compartir los trabajadores con su familia. Dependerá del reglamento de cada empresa la anticipación con que cada trabajador deba pedir sus vacaciones. Estas solo pueden ser negadas cuando existen razones como que la empresa se quedaría con menos trabajadores de lo mínimo para funcionar. La ley contempla como excepción los trabajadores de las regiones de Aysén y Magallanes y Antártica chilena, los que podrán optar a un feriado de 20 días hábiles, misma determinación para los habitantes de la provincia de Palena al extremo sur de la región de los lagos. Este beneficio va también por el sentido extremo que tienen
esas regiones, también por lo que dice relación con el sol y por la salud de los mismos trabajadores. Si se supone también que están trabajando ahí y a lo mejor tienen su domicilio en otro lugar o están de paso, pero fundamentalmente por las razones extremas en que se encuentran en cuanto al clima. El artículo 68 del Código del Trabajo entrega el derecho de sumar un día de vacaciones a los trabajadores que cuenten con 10 años de cotización. Estos sumarán un día más cada 3 nuevos años trabajando para una misma empresa. Además, la ley considera el día sábado como inhábil y entrega a empleador y trabajador la responsabilidad de negociar la duración de las vacaciones. Esto se tiene que negociar con el empleador de alguna manera, es decir, preferentemente en verano. Sin embargo, si por circunstancias extraordinarias no se puede, las partes tienen que conversar la posibilidad de tomarlo en alguna época del año o fraccionarlo. Pero ¿qué pasa si los empleadores no respetan este periodo de descanso legal? La primera alternativa para las personas que no les respeten su derecho es acudir a la inspección del trabajo. En este lugar se tomará la denuncia y se realizará una inspección a las empresas para revisar quiénes han tomado vacaciones. Misma situación en caso de actos arbitrarios, como por ejemplo cuando a un trabajador le han negado las vacaciones y él ve que a otros sí se las dan. La cuestión principal es acercarse a la inspección del trabajo del domicilio donde presta servicio, en el fondo donde esté ubicada la empresa. Básicamente no le vamos a pedir mayor antecedentes que el contrato de trabajo y eso, porque en el fondo la declaración del trabajador para nosotros, que estamos actuando de buena fe, ¿no es cierto?, tiene que ser creída. En caso de que un trabajador lleve más de 2 años sin su periodo de vacaciones y no logró solución con la inspección del trabajo, puede acudir a los tribunales del trabajo de letras según su jurisdicción. Ahí deberá presentar una demanda por tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales o por infracción al deber de protección por parte del empleador. Los procedimientos judiciales entregan la posibilidad de que los demandantes desistan de sus acciones judiciales. Según la materia, existen medidas especiales que permiten retomar los juicios en un futuro. El desistimiento es cuando una persona no sigue adelante voluntariamente con una acción judicial realizada contra otro individuo. Está en el artículo 64 del Código Procesal Penal y artículo 148 del Código de Procedimiento Civil y puede ocurrir en cualquier estado del procedimiento. Cuando se realiza antes de que el tribunal notifique al demandado, la persona que comenzó el proceso puede volver a demandar por lo mismo en un futuro. En cambio, si ya se le comunicó a la otra parte, el demandante pierde el derecho de solicitar un nuevo procedimiento por este motivo. En todas las áreas del derecho es posible desistir de una acción judicial. Por ejemplo, en los juzgados penales se considera abandonada la acción civil cuando la víctima se ausenta sin justificación a la audiencia de preparación del juicio o la audiencia de juicio oral. Sin embargo, en materia de familia hay reglas especiales. Por ejemplo, si una mujer decide no seguir colaborando en un proceso de demanda por pensión de alimentos o por violencia intrafamiliar, en el futuro puede volver a entablar la misma acción judicial. El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, tomó juramento a 3 nuevos ministros del Tribunal Ambiental de Valdivia. Esta información y otras te contamos en la agenda del presidente. Ante el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, juraron 3 nuevos ministros del Tribunal Ambiental de Valdivia. Iván Hunter, Sibel Villalobos y Jorge Retamal se convirtieron en los nuevos integrantes de esta entidad. A la ceremonia también asistieron familiares y ministros de los tribunales ambientales de Santiago y Antofagasta. Para mí tiene un significado muy importante porque es como una vuelta a casa. Pertenecer a la generación de ministros que puso en marcha el tribunal y lo levantó hasta ser lo que es hoy. Y volver después de 2 años a lo que yo siento y que me han hecho sentir que en mi casa es una tremenda alegría. El director general de la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana, Alejandro Jiménez, llegó hasta el despacho del presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, para entregarle un saludo protocolar luego que asumiera en su cargo. Ambas autoridades conversaron sobre temas ligados a la impartición de justicia, entre ellos el nombramiento de los receptores judiciales de la corporación.
El que nos interesa a nosotros la corporación, que estamos avanzando, es un tema que se está discutiendo en el Pleno sobre el nombramiento de los receptores judiciales de la corporación. Y lo que él me señalaba es que está muy interesado en tener antecedentes estadísticos especialmente de cuántas personas se atienden en la corporación, especialmente en el área de materia laboral. Dentro de los saludos protocolares también lo hizo el director nacional de Gendarmería, Jaime Rojas, quien tuvo una larga conversación con la máxima autoridad judicial donde aprovechó de hablar sobre temas comunes entre la Corte Suprema y Gendarmería y el actual estado del servicio que entrega esta institución en los tribunales del país. Un saludo protocolar en donde el director nacional de Gendarmería vino a presentar el saludo al nuevo presidente de la Corte Suprema y aprovechamos de una larga conversación entretenida y muy afectuosa respecto a los temas comunes y particularmente yo le informé el estado del servicio, los temas relevantes que hemos alcanzado a hacer y la colaboración que estamos prestando en forma oportuna a los tribunales en todo el país. Otra de las autoridades que visitó la Corte Suprema fue el presidente del Tribunal Ambiental de Antofagasta, Daniel Guevara, quien conversó con el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, sobre los desafíos que tiene la justicia en materia ambiental, además de acordar jornadas de trabajo en conjunto para avanzar sobre el tratamiento que deben dar los tribunales a esta materia. Qué fantástico es poder tener un diálogo con un presidente de la Corte Suprema, quien desde el primer minuto en el discurso de cambio de mando plantea desafíos de la justicia ambiental, es decir, un poder judicial que mira lo medioambiental como parte de los grandes objetivos de protección, desarrollo, entendimiento de la sociedad chilena. También llegó a la Corte Suprema el presidente de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros de Chile, Alfredo Martín, quien le expresó a la máxima autoridad judicial su intención de ponerse a disposición en lo referido a la función notarial y registral del país. El presidente de Rotary Club, Marcelo Carter, fue otra autoridad que entregó un saludo protocolar al ministro Haroldo Brito. La reunión tuvo como fin explicarle al presidente de la Corte Suprema la obra que realiza esta institución, la que apadrina a 16 escuelas de la comuna de Santiago. Hasta acá la revisión de noticias de esta edición del noticiero del canal del Poder Judicial. Nosotros nos despedimos dejándolos invitados, como siempre, a que visiten las diversas plataformas digitales del Poder Judicial y además nuestro sitio web www.poderjudicialtv.cl. Que estén muy bien.